Analicemos la responsabilidad. Según la Ley de Turismo 2024 y el art. 146 del COIP, evaluamos el deber de cuidado y la negligencia grave. El turismo de aventura promete emociones, paisajes increíbles, pero ¿qué pasa cuando algo sale muy mal? En un país como Ecuador, lleno de oportunidades para la aventura, la ley es muy clara sobre quién tiene que asumir la responsabilidad. Vamos a ver cómo funciona exactamente ese deber de cuidado en el sector turístico. A ver, pongámonos en situación. Imaginemos un viaje de rafting. El día está regular, el tiempo es incierto. El río baja con más fuerza de la normal. El guía, pues quizá por la presión del grupo o por un exceso de confianza, decide que se puede seguir. Y claro, pasa lo que puede pasar: un accidente. Ante un escenario así, la respuesta no es nada simple. De hecho, la ley en Ecuador activa un sistema bastante complejo, con 3 niveles de responsabilidad que pueden funcionar a la vez, en paralelo. Un solo error puede tener consecuencias civiles, administrativas y, ojo, hasta penales. Vamos a desglosar cada una de ellas. Empecemos por la primera capa, la que quizá afecta de forma más directa a la persona que ha sufrido el accidente. La responsabilidad civil se basa en una idea fundamental: hay que reparar por completo el daño que se ha causado. A ver, el objetivo aquí no es castigar, sino compensar. Se busca que haya una indemnización que cubra absolutamente todos los perjuicios, desde las facturas del hospital o el equipo que se ha perdido hasta el sufrimiento que ha provocado el accidente. Esto último es lo que se conoce como daño moral, una compensación por toda la angustia y el mal trago. Pero, claro, ¿cómo se demuestra un caso así? Pues para que una reclamación civil llegue a buen puerto hay que probar 4 elementos clave. Primero, que hubo una acción o una omisión, por ejemplo, no revisar el material. Segundo, que ha habido un daño real, tangible. Tercero, la culpa o negligencia del operador. Y por último, el nexo causal, que es, básicamente, demostrar que esa negligencia fue la causa directa del daño. Y aquí viene un punto clave que protege mucho al turista, la llamada responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esto? Pues que la agencia que te vendió el paquete turístico también es responsable de lo que hagan mal sus proveedores. O sea, si el hotel que contrataron no era seguro, se puede reclamar directamente a la agencia. Y esto para la víctima simplifica muchísimo las cosas. Todos hemos firmado alguna vez un papel de estos, un descargo de responsabilidad, un waiver. Pero, ¿qué validez tienen de verdad? La ley ecuatoriana aquí es bastante contundente. Una cláusula que intente liberar al operador de su responsabilidad por una culpa grave es nula, no sirve. Dicho de otro modo, nadie puede renunciar por adelantado a derechos tan básicos como la vida o la seguridad. Así que la idea principal es esta. Firmar un papel sirve para informar de los riesgos que son inherentes a una actividad, como, yo qué sé, tropezar en una caminata por la montaña. Pero ese papel no protege de ninguna manera a un operador que comete una negligencia grave, como usar equipo defectuoso o ignorar una alerta de tormenta. La firma no es un cheque en blanco para la imprudencia. Bien, pasemos al segundo nivel. Aquí es donde entra en juego el Estado, el gobierno, que tiene la obligación de supervisar todo el sector y de asegurarse de que todos los operadores turísticos cumplen con las reglas del juego. Aquí el Estado actúa, digamos, como un árbitro. La ley define muy bien las infracciones y sus sanciones. Por ejemplo, si operas en licencia, te pueden cerrar el chiringuito. Si haces publicidad engañosa o no cumples las normas de seguridad, te caen multas y suspensiones. Es el mecanismo que tiene la Administración para mantener el orden en el sector. Y además hay una novedad importante desde marzo de 2024. Se creó la Unidad Íntegra de Negocio para simplificar todo este control. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora hay un único titular de registro que es responsable de todo lo que ocurre en su establecimiento, desde el alojamiento hasta las excursiones. Se centraliza la responsabilidad y es más fácil para las autoridades supervisar. Y con esto llegamos al nivel más grave de todos: la responsabilidad penal. Esta solo se activa cuando la negligencia ha sido tan seria que se convierte en un delito. Porque ya no hablamos de dinero o de multas, sino de un atentado contra la vida o la integridad física de una persona. El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador lo distingue muy bien. No es lo mismo un accidente fortuito que una muerte causada por la mala práctica de un profesional. Si un guía certificado se salta las reglas técnicas de su trabajo y alguien muere, no se le juzga por un homicidio culposo general, sino por un tipo penal específico que es mucho más grave. Este concepto legal es potentísimo. El guía asume lo que se llama una posición de garante, algo parecido a la del capitán de un barco. Tiene la obligación legal de proteger al grupo. Y por eso, si no hace nada para evitar un peligro, que era previsible, por ejemplo, si no ayuda a alguien en apuros, la ley considera que es como si él mismo hubiera causado el daño. Su omisión tiene consecuencias penales. Pero a ver, ¿cuándo una negligencia pasa a ser grave a ojos de un juez? Pues el Código Penal exige que se den 3 cosas.
La acción tiene que ser innecesaria, como salirse de una ruta segura sin ningún motivo, peligrosa, como seguir adelante ignorando una tormenta, e ilegítima, como por ejemplo operar sin la licencia correspondiente. Cuando se juntan estos tres factores, la negligencia ya es un delito. ¿Y la consecuencia de esa negligencia grave que acaba en una muerte? Pues es una pena de prisión agravada, de 3 a 5 años. Esta cifra deja muy claro la seriedad con la que el sistema legal ecuatoriano se toma la mala práctica profesional en el turismo. Entonces, es fundamental entender que estas tres áreas no van por separado. Todo lo contrario, forman un sistema que está totalmente interconectado y que está diseñado para proteger al turista y a la vez para profesionalizar la industria. El punto clave, la idea con la que hay que quedarse, es esta. Un único accidente puede hacer que el operador tenga que indemnizar a la víctima, que su negocio sea sancionado y que el guía acabe en un proceso penal, todo a la vez. De hecho, una infracción administrativa, como no tener la licencia, puede ser la prueba definitiva para demostrar la culpa en los otros dos ámbitos. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, que es la que, en el fondo, define al turismo de aventura. Toda actividad de riesgo tiene un peligro que es inevitable, es el riesgo permitido que se asume al apuntarse. La gran cuestión, el gran desafío para operadores, para turistas y para la justicia, es saber diferenciar ese riesgo que se acepta de aquel que se crea por la imprudencia o la negligencia de quien, precisamente, debería garantizar la seguridad. Trazar esa línea, ahí está la clave de todo.